El movimiento social de República Dominicana ha tenido lentitud en la manera en que adopta las protestas, por ejemplo. Hemos tenido un movimiento Marcha Verde que fue muy notable. Ahora tenemos un movimiento juvenil, se dice que de clase media, no está comprobado que sea así, no hay hasta ahora ningún estudio, pero queremos analizar ese movimiento social juvenil y hemos invitado a un sociólogo que tiene cerca de 20 años como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha dedicado tiempo además para analizar una especie de sociología de la juventud y de los movimientos juveniles en República Dominicana, es el profesor Wilson Castillo, a quien hemos invitado para entender estos movimientos, cuáles son las motivaciones, cuáles son las fuerzas de donde, bueno, se adhieren para expresar sus puntos de vista en una sociedad tecnologizada, con muchas dificultades económicas, por supuesto, y con grandes diferencias en términos de igualdad, desigualdad en nuestro país. Muchas gracias, Wilson, por aceptar un placer para mí, es el diálogo. placer, ¿Se puede hablar en realidad de una sociología de la juventud en República Dominicana y analizar esos movimientos como parte de esa sociología? Bueno, antes que nada agradecerte, ¿verdad?, la oportunidad de estar aquí. Yo pienso que son de los pocos foros, ¿verdad?, de los pocos medios que se le brindan a la sociedad dominicana en estos momentos para debatir, un poco discutir, reflexionar sobre estos temas. Así respondiendo a tu pregunta de manera inmediata, un poco a la ligera, yo pienso que no es si es posible una sociología de la juventud, es que es necesario una sociología de la juventud. Una sociología de la juventud que puede estar en construcción o puede estar en proceso de construcción, que se han hecho algunos aportes, por limitado que sea, pero que es necesario hacerla. ¿Necesario por qué razón? Porque probablemente el segmento de la población, el sector de la población, donde más se expresan, donde más se reflejan esas grandes transformaciones, esos grandes cambios que ha vivido la sociedad dominicana, digamos, desde la década de los 60, pero fundamentalmente de la década del 90, básicamente se reflejan en los jóvenes. Los jóvenes es que están incorporando una nueva modalidades culturales, modalidades de activismo político. Los jóvenes, en cierta medida, como tú mencionabas, también se encuentran en mayor nivel de incertidumbre, mayor nivel de precariedad. Los jóvenes están expuestos, más expuestos, ¿verdad?, que los adultos, a las influencias de los medios de comunicación, a las redes sociales, a las culturas o a las llamadas ciberculturas, a un mundo globalizado que necesariamente le incrementa las expectativas de consumo, las expectativas de autorrealizarse como individuos, ¿verdad?, al margen de la experiencia o de la memoria nacional. Entonces, para mí, los jóvenes, en ese segmento de la población, y dentro de los jóvenes también las mujeres, en ese segmento de la población donde básicamente se están produciendo las grandes transformaciones políticas y culturales en la sociedad dominicana. ¿Tú crees que ese movimiento juvenil que se ha expresado a través de manifestaciones continuas en la Plaza de la Bandera desde el 17 de febrero, permanentes hasta la actualidad, refleja ese sentimiento de frustración, de indignación, de rechazo a las políticas tradicionales? Sí, claro, mira, hay una de las cosas evidentes, como yo te comentaba, por ejemplo, que los jóvenes de una forma u otra, en los jóvenes se expresa, ¿verdad?, todos estos cambios, estas transformaciones que hemos estado viviendo, y probablemente una de las transformaciones más significativas que hemos estado viviendo, que todos lo conocemos, y tú has trabajado el tema también aquí, es el tema de la democracia, ¿no? Todos sabemos que la famosa oleada de democracia que se establece a partir de la década del 90, que generó grandes expectativas, ¿verdad?, de posibilidades de participación, digamos, de nivel de legitimidad de las instituciones políticas. Hoy realmente todo eso se ha ido a la debacle, ¿verdad? Hoy realmente los niveles de legitimidad que tienen los partidos son muy bajos, los niveles de legitimidad que tienen los sindicatos son muy bajos. Y probablemente con este palo acechado que se ha dado en la Junta Central Electoral, probablemente una de las instituciones que mínimamente tenía cierto nivel de legitimidad, que era el sistema electoral, en estos momentos cae en descrédito. Yo personalmente algunas veces no me imagino qué tiempo vamos a durar, cuántas décadas o cuántos años vamos a durar para volver a reconstruir la credibilidad
sobre el sistema electoral. ¿Y tiene posibilidad de sobrevivir este movimiento social, digamos, de protesta o de reclamo? Ahí sí entramos, digamos, en una caracterización del movimiento social, porque realmente el movimiento social tiene muchos fundamentos. Algunas veces uno encuentra, hay problemas generacionales o vinculados a este fenómeno, pero más que cualquier otra cosa, yo quiero un poco insistir mucho en el tema de la conciencia generacional. Yo pienso que esta generación es una generación que independientemente, ¿verdad?, se ha visto afectada por los niveles de inseguridad, de precariedad, el consumo de drogas, la violencia, la delincuencia. Sin embargo, es una generación también que ha incorporado, digamos, los valores de la libertad, los valores de la participación, la capacidad de expresarse políticamente. Es que esa generación no conoce otra cosa que no sea el de la libertad. Exactamente. La democracia. Perfectamente. La libre elección, la relación de pareja en términos muy abiertos. Son mucho más liberales en todos los sentidos. Hasta en los niveles de tolerancia, en todos los integros, ¿verdad? Como bien tú señalas, son los hijos de la libertad. Y como tal, yo pienso que por un lado, se generan, además, como cualquier otro ciudadano, cierta indignación frente a lo que se llama el declive, ¿verdad?, de las instituciones políticas dominicanas, el problema de la deslegitimidad de las instituciones políticas. Los partidos no representan a los jóvenes. Pero teníamos entendido que esos jóvenes estaban lejos de los partidos políticos. Sí, exactamente. Que no están como en la actividad política. Por ahí es que entra el asunto de los movimientos sociales. Porque en la medida, por ejemplo, lo que no se puede pensar es que los jóvenes se han despolitizado. Los jóvenes no se han despolitizado. Los jóvenes han construido una nueva forma de relacionarse con la política. Es decir, una nueva forma que no necesariamente esté vinculada a las instituciones tradicionales, en este caso a los partidos tradicionales. Es evidente que frente a la mayoría de los movimientos, el caso de Chile, el caso de Puerto Rico, el caso, un poquito más allá, el caso de España, Italia, Francia, nos damos cuenta que los jóvenes buscan otras formas de articulación a las políticas, es decir, otras formas de articulación a las demandas y exigencias públicas, otra forma de articulación a exigir, digamos, mayor democratización de la democracia, a partir de una representación que hemos dado en llamar los movimientos sociales. Así es. En este caso, los movimientos juveniles. Ahora, el problema de los movimientos juveniles es que, como todos estamos conscientes, así como se desarrollan, así se van, es decir, son muy efímeros. Muy efímeros. Es decir, no se estructuran a partir de una organización de base bastante fuerte, no hay una jerarquía. Pero en el caso de España se convirtieron en partidos políticos, sí, en el caso de Podemos. En el caso de España es un caso específico. No podemos olvidar, ¿verdad?, que los que estaban liderando todo el movimiento ya tenían una tradición política. Eran los Ocupa y al final se convirtieron en un movimiento de resistencia. Se convirtieron en un partido político. Bien. Vamos a hacer una primera pausa. Wilson Castillo, quien además es director de la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En un momento retornamos. Wilson Castillo, estos nuevos movimientos sociales que representan jóvenes de clase media mezclados con sectores populares, que va a la Plaza de la Bandera, se expresa muy creativamente con pancartas, mensajes en donde lo privado, lo personal se expresa de una manera pública, como si fuese del dominio completo de todos los demás. Pero es un punto de vista. ¿Tiene posibilidad de crecer, de ser apoyado por otros grupos? Tú mencionaste el sector obrero, las mujeres, adultos mayores. Pero mira, Fausto, yo creo que para avanzar un poco también en esta discusión sobre estos movimientos, yo creo que hay que hacer alguna caracterización sobre el tema de la juventud, porque normalmente oigo algunas opiniones un poco con las cuales yo difiero. Realmente, en la sociedad dominicana, como en cualquier otra sociedad, la juventud no es un grupo homogéneo, es un grupo heterogéneo. Entonces, realmente lo específico no hablar de juventud, hablar de juventudes. Es decir, tú tienes un segmento de la juventud que básicamente está incorporado a toda la cultura de la droga, a toda la cultura de la violencia, de la delincuencia, ¿verdad? Y eso es una realidad, ¿verdad? En los barrios populares tú puedes ver ese tipo de cosas, como el tema de
como el tema de todo el micro y el narcotráfico, digamos, en cierta medida ha colonizado la forma de vida de los jóvenes, ¿verdad? Y tanta agresividad y tanta violencia. Pero también tú tienes jóvenes, digamos, que tienen una gran orientación hacia la autorrealización personal, la movilidad social, jóvenes profesionales, que se involucran en la microempresa, en el mercado informal, los llamados emprendedores, por ejemplo. Pero también tomar el teléfono. Vamos a ponerlo en vibración. Vamos a ponerlo en vibración. Bien. Pero me gustaría saber, ¿están, Wilson, estos jóvenes mezclados? Pero es decir, te comentaba que también hay unos jóvenes universitarios, jóvenes que de una forma u otra son los que están liderando todos estos movimientos sociales. Por eso me refiero a los que tienen conciencia social. Claro, exactamente. Jóvenes que han incorporado todo el fenómeno de la indignación frente a estos niveles de corrupción, frente a estos niveles de impunidad, frente a un Estado de Derecho que no responde a sus expectativas. Entonces, son jóvenes, fundamentalmente, jóvenes con cierto nivel de educación, por supuesto, jóvenes que en su mayoría, estudiantes universitarios, pero que de una forma u otra también expresa la indignación moral que se tiene frente a estos niveles de legitimidad que vive la sociedad dominicana. ¿Estos jóvenes pueden ir a la votación, a las urnas y echar su voto y tomar decisiones sobre esto, o mantienen indiferencia en el aspecto electoral? No, yo pienso que ahí hay un problema básico. Una cosa es participar en la política y otra cosa es ir a votar. Es decir, eso. Son dos cosas. Quizás un elemento interesante a destacar en el tema de la participación política tiene que ver con lo que mencionaban ahorita. No podemos tampoco olvidar que estos jóvenes, además de que son hijos de la libertad, son hijos de la cultura mediática, es decir, son hijos de las redes. En cierta medida la participación política tiene que tener algún aspecto lúdico. Es decir, tiene que generar algún placer, algún nivel de satisfacción y sobre todo generar algún nivel de creatividad. Sí. Por eso es que en cierta medida el repertorio de protesta de los jóvenes es muy variado. Pero yo vi muchas protestas que iban dirigidas especialmente contra las autoridades de la Junta y contra el gobierno. Eso significa que si van contra el gobierno, significa que electoralmente van a tomar una posición. ¿Se puede expresar en voto esa indignación de la Plaza de la Bandera? Es probable. Lo que yo en cierta medida me rehúso a pensar de que hay una relación directa. Si no hay una relación directa entre el nivel de protesta y el nivel de voto, porque inclusive el no votar puede ser una forma también de rechazo frente a este estado de cosas y frente a estos niveles de ilegitimidad, por ejemplo, del sistema electoral. La idea de votar o no votar va a depender mucho de las capacidades que puedan tener los partidos, sobre todo de oposición, de generar cierto atractivo, de generar cierta credibilidad y cierta legitimidad hacia esos jóvenes que están descontentos, no solamente con la Junta, no solamente con el partido del gobierno, sino con todos los partidos. Y ahí es que está el problema. Si los partidos de oposición no son capaces de generar cierta empatía, de generar cierto nivel de legitimidad, de generar cierto nivel de credibilidad, es probable que esto continúe. Que necesariamente ¿Qué tipo de mensaje es atractivo electoralmente para estos jóvenes? Democratizar la sociedad dominicana, es decir, aquí hay problemas básicos que tienen que ver con el tema de la corrupción, con el tema de la impunidad. Aquí debe haber una garantía mínima de que el sistema judicial no puede seguir siendo controlado por los partidos. Aquí debe haber una garantía mínima de que el Congreso no puede seguir siendo, digamos, un instrumento del Poder Ejecutivo. Entonces, los gobiernos o partidos de la oposición tienen que garantizar. Es decir, que el tema ético es importante. Es importante. Hay una definición del tema ético. Y en cuanto a los estándares morales con que se mantiene esta sociedad, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la educación sexual, es decir, ¿ese tipo de cosas tiene alguna validez para estos jóvenes? Claro, yo pienso... ¿Cómo se relacionan afectivamente estos jóvenes? El noviazgo, las relaciones prematrimoniales, son elementos importantes. Claro, es lo que te comentaba sobre el tema de una sociología de la juventud. Yo pienso que estos fenómenos que se dan en el campo de la política en este momento, ¿verdad?, en el caso de los movimientos sociales, pero son fenómenos que se están dando en todas las otras esferas culturales. Tú te puedes ir al campo de la forma, digamos, cómo se expresan las relaciones de pareja hoy en día, ¿verdad? Es totalmente diferente como la conocíamos tradicionalmente.
tú puedes ir, digamos, los nuevos estilos de vida, la nueva forma de vida, ¿verdad? Todo el tema de los tatuajes y todo el tema de la cirugía, todo el tema, digamos, una orientación estética, que eso sí es muy evidente, toda una orientación estética a la forma de vida. Y esa orientación estética también se expresa en la política. Y por eso vemos todo este repertorio de acción que hacen los jóvenes a la hora de protestar. Quizás un elemento muy interesante que me ha llamado mucho la atención es cómo esta nueva generación, ya de una forma u otra, ha roto, ha generado una ruptura, ¿verdad?, con esa forma de protesta violenta, agresiva. Y han incorporado más elementos estéticos, lúdicos, para generar su protesta. La pancarta, hay cosas que yo como adulto no me atrevo a decir, lo que ellos dicen ahí, pero lo dicen. Así es. Y lo dicen sin impugnarse, es decir, se asumen como tal, ¿verdad? Porque ellos entienden de que tienen el derecho, son un nuevo actores, tipo de son sujetos, comunicación. un nuevo tipo de comunicación, una nueva forma de cultura. Bien. Y donde está el problema de nosotros es también entender esos mensajes. Porque Vamos a al fin y al cabo será la cultura dominante en este país. Qué bueno. Una última pausa en este diálogo con Wilson Castillo, sociólogo, profesor universitario y analista de estos temas de juventud y movimiento social en República Dominicana. Profesor Wilson Castillo, ¿de qué generación estamos hablando? ¿Es la generación NET? ¿Es la generación Centennial? ¿Es la generación Millennial? ¿Cuál es la generación? ¿Cuáles son las edades? ¿Entre qué edad y qué edad estamos hablando? ¿Los nacidos cuándo? Mira, quizás si tú me permites hacer un poco, digamos, unos detalles para poder introducir alguna caracterización sobre el tema de la generación. Yo en cierta medida no estoy muy de acuerdo con toda esta conceptualización, ¿verdad?, o clasificación de generación X, L, M, N, sí. P, Q, ¿no? Yo pienso que no tiene mucho sentido, en el sentido de que las generaciones se construyen fundamentalmente a partir, digamos, de compartir o a partir de que viven determinadas experiencias, grandes procesos de cambio, grandes transformaciones sociales, que de una forma impactan su forma de vida, impactan su estilo de vida, impactan su forma de pensar, su forma de actuar, su lenguaje, ¿no? Y a partir de ahí es que podemos definir una generación. Entonces, la generación realmente no es tanto un problema de tantos años. Puede haber una generación de 15 años, puede haber una generación de 10 años, puede haber una generación de 30 años. Es decir, tú tienes grandes transformaciones, grandes fenómenos, como el tema que hemos estado hablando, el tema digamos, los hijos de la libertad, ¿no? A través de las oleadas democráticas, los procesos de democratización que se han vivido a partir de la década del 70, 80. Tú tienes el tema de la globalización también, que es fundamental, pero sobre todo el tema de la cibercultura, es decir, de las redes, ¿verdad? Las redes, de internet. Cómo todo este fenómeno está impactando a estos jóvenes. Entonces, realmente, la generación que nosotros estamos viviendo, tú la puedes llamar la generación de los hijos de la libertad, la generación de las redes, la generación NET, la generación del riesgo global, como en un momento dado la menciona Uribe, la generación líquida, como de la que habla Bauman, por esa caracterización que él hace de la sociedad moderna en la que vivimos. Entonces la sociedad dominicana... Bueno, esa también es la época de la globalización. Claro, por supuesto, pero todo lo que tiene que ver con el fenómeno de las desinstitucionalizaciones, ¿verdad? Pero estamos hablando de jóvenes por debajo de los 30 años. Para mí específicamente en la sociedad dominicana uno puede diferenciar varias generaciones. Yo, así de manera rápida, yo pienso que necesariamente tendríamos que hablar de varias generaciones que han sido impactadas en términos políticos. Todo lo que es la generación post-trujillita. La generación post los 12 años, los que nacimos, ¿verdad?, a partir de los años 60. Y esa generación que se ha formado a partir de la década del 90, que es, para mí, definirla de alguna forma, la podemos llamar la generación neoliberal, ¿verdad? Que es la generación que se forma a partir de estas políticas neoliberales, a partir de este desmonte de las instituciones sociales, y básicamente todo este fenómeno de la globalización. Es notable que ese desmonte se haya dado con un partido como el de la Liberación Dominicana. Realmente. Lo que sucede es, no podemos perder de vista también en esa época, en cierta medida, entre comillas,
el neoliberalismo, ¿verdad?, se veía como una ideología, una propuesta de gobierno que tenía cierta aceptación, es decir, no había entrado a un nivel de legitimidad, de escepticismo como está hoy en día, ¿no? Y pensar que el que más tiempo ha gobernado en este periodo ha sido un profesor salido de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en donde presentó una tesis doctoral titulado El delito de opinión pública. Sí, no, claro. Pero el enclave de la izquierda en República Dominicana. Sí, lamentablemente. La Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero mira, las transformaciones, y yo algunas veces comento que las transformaciones, por ejemplo, que se han expresado en términos de la implementación del modelo neoliberal, no es un problema económico. Yo pienso que lo de menos es un problema económico, un problema cultural. Es decir, hay un problema cultural de base. ¿Estás negando el marxismo? Por supuesto que sí. No, hay un problema cultural. Estamos hablando de nuevos valores, nuevos sistemas de valores, nuevas expectativas, nueva capacidad de construir nuevas identidades. A partir de todo este esquema de globalización en la que vivimos, ¿verdad? A partir de toda esta incorporación de nuevos estilos de vida. Y sobre todo también a partir de ese componente cultural, como hemos hablado un poco, ese componente lúdico que significa todas las redes sociales. Pero estamos registrando un cambio importante en términos políticos en la sociedad dominicana con esta irrupción. Claro, perfectamente. Yo pienso que en cierta medida estos jóvenes, los jóvenes de los movimientos de la Plaza de la Bandera, representan la dignidad del pueblo dominicano, a mi manera de ver. Son los que de una forma u otra han asumido el compromiso, la responsabilidad de dejarle saber a la clase política dominicana, a los partidos políticos dominicanos, de que tienen que contar con el ciudadano, que tienen que contar con el individuo, con estos jóvenes, con estos sujetos jóvenes para tomar decisiones políticas. Es decir, son un nuevo actor. Se constituyen como nuevos actores. Los jóvenes siempre han sido actores políticos. Ojo con eso, en determinadas expresiones, en determinadas manifestaciones. Están ausentes unas veces, otras veces no. Exactamente, es decir, no se vinculan de manera orgánica a los partidos, no necesariamente, no son movimientos políticos, como diría Castel, no son movimientos, son movimientos culturales. Pero van, van contra el poder. Pero por supuesto, pero una nueva forma de cultura política, una nueva forma de gobernar. Realmente su aspiración no es política, es decir, sino una nueva cultura política que está fundamentalmente dada a partir de la necesidad de participación en los procesos. ¿Y cómo puede verlo el que reciba el apoyo, el beneficio de esa actuación política? ¿Cómo debe tratarlo, en tu criterio, a esas nuevas generaciones que le están concediendo de alguna manera un apoyo? Mira, el problema de estos movimientos y el problema de esta generación es que no importa quién gane, esta generación en cualquier momento, en cualquier coyuntura vuelve y se actualiza. Es decir, no es un problema de que esté gobernando este partido. Se coloca en la resistencia. O esté gobernando aquel partido. Es decir, hay esa necesidad o esa urgencia de que de una forma u otra la cultura liberal o en cierta medida la democracia tienda hacia un mayor proceso de participación, un mayor proceso de liberación en cierta medida. Y ahí entramos fundamentalmente un concepto bastante conocido hoy que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía. En cierta medida los jóvenes se asumen a sí mismos. Se asumen como ciudadanos. Claro, conciencia moral. Con conciencia. Tienen una conciencia moral, tienen una indignación frente a todo este fenómeno de la corrupción, de la impunidad. Y entonces eso es lo que hace posible que se constituyan como ciudadanos, como agentes, como actores políticos en estos procesos. Lo que uno espera o que uno lamenta es que eso no tiene continuidad en el tiempo, sino que son movimientos bastante frágiles. Disruptivos, se diría, sociológicamente. Es la palabra, un poco así como entran en el escenario, así desaparecen. Pero en el fondo están ahí, es decir, las indignaciones que generan todos estos procesos de legitimidad, en el fondo están ahí y en cualquier momento pueden activarse de nuevo. Ya. ¿Pueden generar un nuevo liderazgo un poco más consistente o pueden tender a eso como ha ocurrido en algunos países? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que en El Salvador llevaron a un millennial de eso al poder. Yo pienso que sí. El problema, vuelvo te reitero, tiene que ver mucho con las experiencias nacionales, las experiencias locales de cada uno. Sí. Aquí en cierta medida nosotros reconocemos que hay jóvenes muy valiosos que han estado a la cabeza.
o en este momento, por ejemplo, lo que es la experiencia del movimiento de la Plaza de la Bandera, lo que tú te has dado cuenta es que los que están a la cabeza del movimiento son gente del espectáculo, ¿verdad? Del espectáculo, gente de la del farándula. espectáculo Sí. y los Pasó así en Puerto Rico. famosos influencers en Puerto Rico. Destituyeron un gobernador. Por lo que supuso, ¿verdad? Sí. El caso en Puerto Rico. Además, la influencia que tiene la música urbana en Puerto Rico También, es una cosa sí. extraordinaria. Entonces, como tú ves, el liderazgo realmente no surge del movimiento popular como tradicionalmente sino surgía. del espectáculo, surgió la del mundo comunicación. del espectáculo, de la comunicación, y eso generó también ciertos atractivos para algunos jóvenes que en cierta medida no se sienten motivados por la política tradicional, ¿verdad? Por la política de partido. Qué bueno. Muchas gracias a Wilson Castillo por ayudarnos a reflexionar sobre este tema tan importante y que obviamente debemos comprender y asumir en la sociedad dominicana en general como un movimiento nuevo, emergente, que está ahí presente, a veces está durmiendo, otras veces despierta y expresa su criterio, sus puntos de vista con manifestaciones muy originales, nunca antes vistas en República Dominicana, como acabamos de ver con la interrupción del proceso electoral del 16 de febrero pasado. Gracias, Wilson, Gracias. académico, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por más de 20 años, director de la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por apoyarnos en este análisis. Y gracias a ustedes por la compañía.